Hola, buen día chicos. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de la parte de regresión lineal de estadística que dice así. El ejemplo dice que un estudio sobre la cantidad de lluvia y la contaminación removida del aire produjo los siguientes datos. Entonces, la cantidad de lluvia diaria van a ser los valores de nuestra variable X, y acá nos dan, son 9 datos en total, en la tablita, y las partículas removidas de la contaminación van a ser los valores observables de la variable I, ¿sí? Y acá están, o sea, para cada X 4.3, por ejemplo, 126 partículas removidas, 4.2, 121, etc. Bien, también nos dan el resumen estadístico construido a partir de estas 9 partículas, de estos 9 datos, entre X e Y, que son la media muestral para el X, 5, la media muestral para el Y, 121,55, el SXX, 19,26, el SXY, menos 121,8 y el SII, 804,23. Y nos piden lo siguiente: construir la recta de ajuste del modelo de regresión lineal simple con las partículas removidas Y y la cantidad de lluvia de la X. En la parte A. Después en la parte B nos piden estimar la varianza. En la parte C nos piden hacer la prueba de hipótesis beta 1 igual a 0 contra la alternativa beta 1 distinto de 0 usando alfa igual a 0.05. Y en la parte D tenemos que contestar un verdadero o falso usando un poquito lo que hicimos en la parte A, ¿no? El ajuste de la recta y algún que otra cosita más, pero más que nada es eso. En el D, en la parte sub I, nos dice la siguiente oración, que tenemos que ver si es verdadera o falsa. Si la cantidad de lluvia diaria es X igual a 5.8, entonces la cantidad estimada de partículas removidas será 116,494. En la parte 2 nos dice si la cantidad de lluvia diaria es X igual a 9, la cantidad estimada de partículas removidas será 96,27. Y así, bueno, en la parte 3, si la cantidad de lluvia diaria es X igual a 5.8, entonces el intervalo de precisión del 95% que puedo construir de las medidas de las partículas removidas será este. Bueno, entonces vamos a tener que ir viendo a ver si efectivamente eso no es verdadero, ¿sí? Y en la parte 4, el último, el cociente de determinación, R cuadrado es tanto, 0,958, entonces esto nos indica que el 95,8 de las partículas removidas no es explicable por la cantidad de lluvia diaria, entonces por lo tanto no tendríamos un modelo de regresión lineal, una relación lineal. Bueno, entonces el D vamos a dejarlo para hacer el análisis a lo último. Bien, entonces en el A dijimos que vamos a construir la recta de regresión lineal. Entonces, la recta que queremos encontrar es esta, y sombrerito igual a beta 0 sombrerito más beta 1 sombrerito por X. Entonces lo que tenemos que buscar son los estimadores beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, para cada beta, el de beta, para beta 0 y para beta 1, ¿no? Son los estimadores de esos parámetros. Entonces, estas eran las formulitas en base justamente a lo que tenemos en el resumen estadístico. Entonces, primero vamos a calcular beta 1 sombrero. Tenemos el SXY dividido el SXX. Simplemente reemplazamos los valores porque ya los tenemos calculados por el resumen. Si no, lo tendríamos que hacer nosotros las cuentas, ¿sí? Y nos da menos 6,32. Entonces ya tenemos el valor de beta 1 estimado. Ese lo reemplazamos aquí y ya tenemos el de beta 0 estimado. Beta 0 estimado nos queda 153,15. Haciendo todas las cuentitas, ¿no? Acá están las cuentas. Entonces la recta de regresión, la que ajusta, ¿no? Según estos datos que nos dieron, es esta. Bien. El estimador de la varianza, simplemente el sigma al cuadrado sombrerito, también tenía esta expresión donde lo de arriba, lo del numerador, se acuerdan que era el SSR, que era la suma de los residuos al cuadrado, ¿sí?
pero a nosotros nos conviene reescribir esa formulita de esta manera como para usar los datos que ya nos dan en el resumen estadístico, mucho más fácil para calcularlos. N, recuerden que es la cantidad de datos que nosotros tenemos, que es 9, ¿sí? Entonces hacemos todas las cuentas y nos da 4,85 el estimador de la varianza. En la parte B es lo único que nos pide. Este estimador lo vamos a usar en los siguientes incisos. En el inciso C tenemos que hacer un test de hipótesis para beta 1, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito. O sea, obviamente a mí me interesa que beta 1, que es la pendiente de mi recta estimada, o mi recta de ajuste, sea distinto de 0, ¿no? Para que más o menos uno vaya intuiendo a ver si puede ser un buen modelo de lineal, ¿sí? Igual eso después lo vamos a terminar de corroborar con el coeficiente de determinación, en caso de a ver si es o no un modelo de lineal. Bueno, en el C, entonces, recordemos que el estadístico de prueba, para este caso, para el beta 1, tenía esta estructura, ¿sí? Beta 1 sombrero menos el B10 es un valorcito, que en realidad generalmente es el que me pone en la hipótesis nula, es el 0 en este caso, ¿sí? Sobre raíz cuadrada, o sea, esto sería encima al cuadrado sombrerito, o sea, el estimador de la varianza sobre SXX. Entonces este estadístico bajo hipótesis nula tiene distribución students de n-2 grados de libertad. Y con esto teníamos la regla de decisión para este caso, porque este test de hipótesis es bilateral, ¿sí? Una igualdad contra una desigualdad, contra un distinto, perdón, tiene esta regla de decisión. Después si me cambian fíjense en la hipótesis alternativa, me va a cambiar la regla de decisión, ¿sí? Me cambia el valorcito de la tabla de la students, con el cual lo tengo que comparar el valor del estadístico en valor absoluto, ¿sí? Entonces rechazo H0 si el valor absoluto de mi estadístico, que ahora vamos a hacer las cuentas, es mayor que este valorcito en tabla, ¿sí? Donde el alfa nos dijeron que era 0,05, ¿sí? Si no nos dicen, en el enunciado uno supone que es ese valor, en general por convención, ¿sí? Y bueno, y aceptar, o más que aceptar, uno dice que no va a tener evidencia suficiente si pasa esta otra desigualdad, en caso contrario. No vamos a tener evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula, ¿no? Bien, entonces, vamos a calcular el valor del estadístico, que es lo que necesitamos, y el valor de la students para este caso, con la tablita. Entonces, datos que necesitamos. El beta 10, ¿sí? Acuérdense la formita del estadístico. Entonces necesitamos este valor, este valor, este valor y este valor, ¿no? Entonces son esos 4 valores que necesitamos. El beta 10 lo teníamos, dijimos que era 0 del mismo test de hipótesis. El beta 1 estimado lo calculamos en la parte A cuando calculamos la recta, que es menos 6,32. El estimador de la varianza lo calculamos en la parte B, el inciso B, que es 4,85, que yo les dije que lo íbamos a usar. Y el SXX nos dieron el resumen estadístico. Luego, con todo eso, uno le dice, bueno, voy a calcular un valor del estadístico fijo, por eso le ponemos un T sub 0, ¿sí? En valor absoluto. Bueno, entonces ponemos valor absoluto de todo esto, lo de arriba al numerador, que es negativo, distribuyendo el valor absoluto, abajo tengo una raíz cuadrada, no hay problema, siempre va a ser positivo, y arriba me afecta, entonces me queda positivo el 6,32 dividido este numerito, y nos queda que el valor del estadístico es 12,61. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor del estadístico. Ahora busquemos el valor de la tabla de students. ¿Para qué alfa dijimos? Para el 0,05, o sea, como en la regla de decisión es alfa sobre 2, el valor de la tablita que tenemos que buscar, de la students, dividimos por 2, se nos queda 0,025, y n, ¿se acuerdan que era la cantidad de elementos de la muestra que estábamos trabajando? Entonces, n-2 nos queda 7. Entonces nos queda, que tenemos que buscar en la tabla, el valorcito de la students, 0,025,
y 7 grados de libertad. Mirando la tabla, nos da el valorcito 2,3646. Entonces, comparamos este valor, el valor del estadístico, contra el valor de la tabla de students, y nos queda que obviamente el valor del estadístico es mucho más grande que en la students, lo cual estoy en la región de rechazo, ¿sí? De la hipótesis nula. Entonces rechazo hipótesis nula, y eso significa que estoy diciendo que beta 1 va a ser distinto de C, ¿sí? Lo cual vamos bien para tratar de ver si nuestro modelo es lineal. Bien, en la parte D teníamos un verdadero o falso, pero en muchas cuentas ya la hicimos y tendremos que hacer alguna que otra cuentita más en la parte de intervalo de predicción. Pero bueno, yo tengo que ir analizando si la afirmación que me daban era verdadera o falsa. Entonces, para x igual a 5.8, primero lo que me tengo que fijar, en el D teníamos 4 subincisos, ¿no? En el 1 y en el 2 eran para un x fijo, ver si, bueno, el valor estimado de la variable y era este, y bueno, para el otro valorcito esto. Pero lo primero que yo me tengo que fijar es si lo puedo calcular o no. Si está, ¿se acuerdan? Dentro del rango de la variable x para el cual construimos la recta de regresión. Entonces venimos a la tablita, nos fijamos los valores de x. ¿Cuál es el más chiquito? El más chiquito es 2.1, o sea, ahí arranca mi intervalo de rango de la X, ¿no? Y el más grande, fíjense, acá tenemos un 5.9, un 6.1, pero el más grande es 7.5, ¿sí? Entonces, el rango de la variable X para el cual yo después puedo estimar cualquier valor de X que esté en ese rango es de entre 2.1 y 7.5. Entonces, si X es igual a 5.8, voy a poder dar un valor estimado. Eso es lo primero que me tengo que fijar, si puedo o no dar un valor estimado. Y luego ahora tenemos que ver si ese valor estimado es el que nos dice en el enunciado, ¿sí? Bueno, entonces en este caso podemos usar la recta hallada en A, la recta de ajuste, y dar un valor estimado del I. Hacemos las cuentitas y nos queda 116,494. A ver qué nos decía en el enunciado. En el enunciado, fíjense que en el D, en el 1 nos decían, si X es el valor 5.8, entonces la cantidad estimada es 116,494. Perfecto, entonces quiere decir que es verdadera la afirmación, ¿sí? Pude corroborar que era verdadera y ya me queda justificada. En cambio en el 2, ¿puedo hacer con X igual a 9? Y no, porque el 9 sale de mi ajuste. Entonces, volviendo acá, o sea, el 9 es mucho más grande que el 7,5. Entonces, en la parte 2, efectivamente, con decir que X no pertenece, el 9 no pertenece al rango, ya puedo decir que es falsa migración, porque no puedo estimar, no puedo usarlo directamente para estimarlo, ¿sí? En la parte 3, de vuelta, con X igual a 5.8, tenemos que ver si el intervalo de predicción que nos proponen acá, vamos a volver un cachito al enunciado, fíjense, para 5.8, el intervalo de predicción, fijando un X, digamos, ¿no? El intervalo de predicción, entonces el 95% para la media de partículas removidas es este. Bueno, entonces vamos a ver cómo analizamos si es verdadero o falso, calculando el intervalo de predicción con los datos que nos dan, ¿sí? 5.8 el X fijo y el intervalo de predicción, en este caso. Predicción para predecir el valor futuro de la variable. Bien, entonces, volviendo acá, no hay problema con el X, está dentro de los valores de rango, el intervalo de predicción del nivel 1 menos alfa, o sea, acá vamos a sacar el alfa que es igual a 0,95, el alfa entonces es 0,05. Entonces, el intervalo de predicción tenía esta forma, ¿sí? Para el I estrella. Entonces tenemos que calcular todas estas cositas, ¿no? Bueno, primero el I estrella estimado, el valorcito de la tabla de students, ¿sí? Bueno, la varianza estimada ya la tenemos y hacer toda esta otra cuenta dentro de la raíz, ¿sí? Para poder encontrar los extremos del intervalo, ¿no? Primero este extremo, el extremo izquierdo y el extremo derecho.
Bien, entonces para hallar los extremos necesitamos tener a mano todos estos cálculos. X estrella ya lo teníamos, 5.8, es el que nos dice en la oración. Entonces, y sombrero estrella ya lo habíamos calculado en realidad en otro de los incisos, nos daba 116,494. La varianza estimada la tenemos de la parte B, el S de XX del resumen estadístico, y después tenemos que calcular el valor de la tabla de Students. T sub alfa sobre 2, n menos 2 grados de libertad. Entonces, n es igual, el n es 9, el alfa era 0,05, que lo sacábamos, ¿se acuerdan? Del nivel que nos habían dicho que 1 menos alfa era igual a 0,95, de ahí despejamos que alfa es 1 menos 0,95, y de ahí sale que alfa vale 0,05. ¿Sí? Y después necesitamos alfa sobre 2 para el valorcito del student de la tabla, ¿sí? Entonces, alfa sobre 2 igual a 0.025, de ahí sacamos de vuelta, este valorcito lo habíamos calculado antes. Y bueno, y con ese valorcito y el X muestral también del resumen estadístico igual a 5, reemplazamos, vamos calculando, haciendo las cuentas de uno de los extremos, el extremo izquierdo, ¿sí? Cuando y sombrero estrella menos todo este numerito horrible, vamos haciendo las cuentas con paciencia y nos queda 110,935. Lo mismo el otro, pero sumando, así que más que nada es cambiar el signo en el último paso acá, si quieren, para no volver a repetir todas las cuentas, y es 122,053. Entonces el intervalo de predicción del 95% para Y estrella es este. Entonces, si volvemos a lo que nos decía en el enunciado, a ver, ¿es verdadero o falso? Nos dio el mismo. Entonces, acá fíjense que sí, nos dio, acá vamos a poner bien. ¿Ven? Nos dio que es exactamente los mismos valores. Entonces, efectivamente corroboramos que es verdadero esta oración, ¿sí? Y ya hicimos las cuentas, porque encontramos el intervalo de predicción y ya quedó justificado. Por último, tenemos que encontrar el coeficiente de determinación, ¿sí? A ver si es este valor y, bueno, vamos a ver qué pasa con lo que nos afirman. Acá dicen que no sería explicada la cantidad de lluvia. Y entonces no habría una relación lineal. Entonces, primero calculemos a ver cuánto realmente es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, el recuadro era 1 menos todo este otro cociente, ¿sí? Y acá tenemos toda la información en el resumen estadístico para hacer todas estas cuentitas. Acuérdense que el SXY está elevado él solito al cuadrado, ¿sí? Eso es algo para tener en cuenta. Bueno, y efectivamente corroboramos que R cuadrado sí vale lo que nos dicen ahí en ese enunciado, 0,958, pero eso quiere decir, ese R cuadrado está muy cerquita del 1. Y cuando el coeficiente de determinación está cerca de 1, quiere decir que el modelo sí es un modelo de ajuste lineal, que es muy bueno modelo. Con lo cual, en realidad, el 95, nos indica que el 95,8% de las partículas removidas es explicadas por la cantidad de la lluvia diaria. O sea que R cuadrado sí, como les contaba, es aproximadamente 1, por lo tanto hay una relación lineal. Luego, como acá les decía que no pasaba, entonces la afirmación, la oración que nos daba acá, ¿sí? Que les decía que no es explicada por el modelo, sería falsa, ¿sí? Porque efectivamente nosotros calculamos el coeficiente de determinación y nos da el mismo valor que dice acá en la oración, pero está mal la conclusión, ¿sí? No, efectivamente sí, al ser cercano a 1, es buena, y entonces está explicando un modelo lineal entre la variable X y la variable Y. Entonces lo que nos decía en la oración era falso, ¿sí? Nosotros acá hicimos las cuentas y justificamos qué pasaba. Bueno, esto es todo por ahora, chicos. Espero que les sirva. Les mando saludos.